el sermón del domingo de la estatua de Miguel Ángel, del David de Miguel Ángel, el hermano Antonio me dijo, por favor, pastor, al final intenta aclarar o reiterar cuando hablamos de pacto. Evidentemente yo al final hablé de la señal del pacto y por supuesto que nosotros los gentiles no tenemos otra señal de pacto que la que dije ya en el sermón, y cito los textos en que me apoyé. Capítulo 36, 27 de Ezequiel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Esto forma parte de la profecía que el Señor habló para la profecía cumplida en nosotros, en el nuevo pacto, de quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne y escribir en el corazón de carne los mandamientos. Eso es circuncisión de corazón. Colosenses 2:11, como dije también en el sermón, dice así: en él también fuisteis circuncidados, es decir, tenemos una señal de pacto nosotros también. No es en lo físico, es en el corazón, pero tenemos una señal de pacto, y es esta: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, haciendo referencia a Ezequiel y a Jeremías, etc. Dicho esto, hermanos míos, lo que nos toca en esta tarde es algo de, creo yo, una importancia impresionante. ¿Por qué? Porque estoy huyendo constantemente de este tema durante ya hace aproximadamente unos 12, 13 años. Pero por medio de las preguntas que me vais haciendo, por medio de los comentarios que supongo recibís algunos acerca de lo que estamos predicando acerca de la ley estos días, el hermano Félix me envió unos escritos de quizás el pastor referencia en teología ahora mismo, ¿no? De hecho, yo tengo que decir, hermanos míos, que si yo recomiendo una Biblia de estudio, recomiendo la Biblia MacArthur, siempre recomiendo esa Biblia. Pero en esa Biblia, a mi modo de ver, y esto no es a mi modo de ver, sino que ustedes no se tienen que fijar en lo que yo digo, ni en lo que dice MacArthur, ustedes tienen que fijar en lo que dice la Escritura, porque no vale lo que yo diga, ni vale lo que diga otro hombre, lo que vale es lo que dice la palabra. A mi modo de ver hay un error enorme, grandioso, tremendo, y en base a los escritos vamos a citarlos aquí, vamos a intentar que el Señor nos hable por medio de la palabra del Señor, no de teologías, no de costumbres de los hombres, no de cambios que ha hecho la Iglesia, no, de la palabra de Dios. Para mí es de suma importancia. Tanto es así, mirar, hermanos, cuando escuchéis esto, estamos cojeando. ¿Por qué? Porque nosotros aún no hemos aprendido a guardar el día del Señor. Y aún no lo hemos tocado en la Iglesia. Porque para mí me causa tal temor que necesito aún más tiempo para comérmelo y para enseñarlo, porque primero lo tengo que comer yo. Y es una enseñanza, un mandamiento tan elevado que llevamos, hará este día 23, físicamente en un local 8 años y aún no lo hemos tocado. Sabemos que está ahí y sabemos que es un mandamiento del Señor, pero aún no sabemos cómo guardarlo, cómo, qué hacer, qué hacemos. Bueno, que nos ponemos en la cama y dormimos. No sabemos cómo hacerlo y esto el Señor nos dará el día y el momento en que lo debamos ministrar y predicar. ¿De acuerdo? Tengo que decir todas estas cosas y estaremos un ratito, hermanos, porque tengo que hablar esto, ¿de acuerdo? Quiero exponer antes la libertad en Dios de contrastar toda la enseñanza con las Escrituras. Es decir, me siento observado por ustedes. ¿Por qué? Porque estos días, desde el domingo a la noche hasta hoy, han enviado algunos artículos, Esto no es que me sienta cuestionado, es que siento que ustedes son como los de Berea, que contrastan toda la enseñanza con la palabra del Señor y con los hechos históricos, y esto me hace bien, me encanta, disfruto de esto, porque no son tontos que escuchan a un hombre y ya está, sino que van a contrastar lo que dice este hombre para ver si lo que dice es verdad, y esto es bueno en una iglesia, es bueno.
Así que antes nosotros contrastábamos lo que nos decían desde el púlpito con la palabra, pero lo hacíamos en secreto, en grupos pequeños. Esto no es así, esto es así. Ahora podemos hacerlo así. Y es más, si alguien de ustedes, de los que están aquí, de los que están en casa, tiene algo que se acerca más a la Escritura que lo que el pastor dice, este púlpito es para eso. No para que un pastor hable, sino para que, evidentemente, en cosas fundamentales, no en detalles pues que supongo que serán administraciones o cosas, no, en cosas fundamentales. Así que gloria a Dios, porque de momento así nos lo tomamos. Estamos convencidos de que deseamos el espíritu de la reforma. El espíritu de la reforma es esa forma de pensar que prevalece en nosotros, que llevemos nuestras vidas al lema de la reforma. ¿Cuál es el lema de la reforma? La Iglesia sempre reformanda, es decir, siempre reformándose. Que ese, como digo muchas veces, ese título, esa forma de pensar, brilla por su ausencia en las iglesias reformadas. No existe. Porque las iglesias reformadas tienen una teología católica reformada, no una teología bíblica. Ellos miran las escrituras en función de la teología, no miran las escrituras en función de la escritura, ni repasan la teología en función de la escritura. Y no digo que esto lo hicieran los reformadores, digo que esto se hace ahora. ¿Entendéis? No es suficiente con quitar una virgen de una iglesia, hermanos. ¿Veis aquí? No es suficiente con quitar el Cristo crucificado, no acaba todo allí. Es mucho más elevado que todo esto. Entonces vamos a contradecir, así como yo me pongo aquí, como imaginaros, vamos a contradecir lo que el doctor MacArthur dice en sus escritos acerca del escrito que me envió Félix, porque seguramente que muchos de los que nos escuchan y los que estéis aquí tendréis esta pregunta. Dice el doctor MacArthur, que el Señor lo bendiga. Éxodo 20:8, el día de reposo, capítulo 31 de Éxodo 12:17, no lo busquéis. Yo voy a leer tal como está escrito, sin pasarme una letra. Cada séptimo día pertenecía al Señor. Este es el comentario teológico de MacArthur. Y no debía ser un día de trabajo, fijaros, asevera de cada séptimo día pertenecía al Señor y no debía ser día de trabajo, sino un día apartado, es decir, santo, para reposo y para tiempo dedicado a la adoración de Yahvé. Hasta aquí fantástico. El término sábat procede de reposar, cesar el trabajo. El precedente histórico, y aquí ya empieza a torcer, para esta observancia tan especial era la semana de la creación, un periodo de tiempo idéntico a lo que el hombre copiaba en la práctica. Cada sábado debiera haber recordado al adorador que el Dios al que alababa había ciertamente hecho todo en los dos ámbitos de la existencia en 6 días de 24 horas. El sábado, por tanto, se mantendría como refutación de las ideas evolucionistas que predominan en la falsa religión. Moisés, en la reseña del Decálogo, también vinculó la observancia del sábado con el éxodo de Israel de Egipto y especificó que por esta causa debía ser guardado por Israel, Deuteronomio 5:12 al 15. Cosa significativa, el mandamiento para el sábado, atención, no se repite en el Nuevo Testamento, mientras que los otros 9 sí. De hecho, queda anulado. Capítulo 2 de Colosenses, verso 16-17. Al pertenecer de forma especial a Israel, bajo la administración mosaica, el Shabbat no podía ser aplicado al creyente de la era de la Iglesia porque está viviendo en una nueva administración. De hecho, dice que no solo que la ley de Moisés era la ley de Moisés, sino que existía antes como mandamiento. Pero profana, con esta frase luego entraremos en ello. Cosa significativa, el mandamiento para el sábado no se repite en el Nuevo Testamento, etc. Se basa en esto. Sigue diciendo MacArthur, gracias a que ahora estaban bajo el nuevo pacto, los colosenses, al igual que todos los cristianos, no estaban obligados a observar las restricciones del Antiguo Testamento a la dieta, comparar con Marcos 7, 14 y 19, Hechos 10, 9 al 15, Romanos 14, 17.
y esto es lo que hablamos la semana pasada, ¿os acordáis? Quien esté viendo esto por primera vez, todos estos textos, o la mayoría de estos textos que toca MacArthur, los aclaramos la semana pasada acerca de qué significa el comer para el gentil, qué debe comer el gentil, qué puede comer el gentil y qué es lo que no puede comer el gentil, porque hay una restricción bíblica, algo que para Dios no es alimento, que es la sangre, que está escrito en el Nuevo Testamento. Esto, para quien lo quiera ver, estudiar, recapacitar sobre ello, que mire los mensajes de la semana pasada. Celebraciones religiosas anuales del calendario judío, la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos, Levítico 23, del 1 al 44, Luna Nueva, el sacrificio mensual que se ofrecía en el primer día de cada mes, números tal, días de reposo, la celebración semanal del día séptimo que evocaba el reposo de Dios tras terminar la creación. El Nuevo Testamento enseña con claridad que los cristianos no tienen que guardarlo. Véase las notas sobre Hechos 27, Romanos 14, del 5 al 6. Agrega una nueva ley, como dice MacArthur, del día de reposo. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, el domingo, día que la iglesia se congregaba para rendir culto, porque era el día de la resurrección de Cristo. ¿Habéis entendido esto? Lo voy a repetir. Dice MacArthur, en Hechos 27, el primer día de la semana, fíjense qué contradicción, que luego entraremos esto, no dice el séptimo, dice el primer día. Es una contradicción de términos. Si es el primer día, no puede ser el día de reposo. Es una contradicción total. Si es el primer día, no es el séptimo. O sea, domingo no es el séptimo, es el primero. Y MacArthur dice el primer día de la semana. Luego, el primer día de semana, el domingo, día en que la iglesia se congregaba para rendir culto a Dios, porque era el día de la resurrección de Cristo. Una verdad dice, la iglesia se reunía el domingo, judíos con gentiles, para rendir culto a Dios y leer las Escrituras. Es cierto, pero porque era el día de la resurrección de Cristo, veremos que no existe tal cosa en la palabra de Dios. Es fuerte, hermanos, no existe tal cosa, y lo veremos. Comparar con Mateo 28.1, Marcos 16.2, todas son citas que hablan del primer día de la semana, de que partían el pan, etcétera, etcétera. Luego entraremos en eso. También tengo que decir, porque esto es tan complicado y tan largo y tan tedioso, pero tan fundamental, que quien quiera verdaderamente entender qué significa partir el pan y que partir el pan no era tomar la Santa Cena, que vaya a los mensajes que estuvimos hablando en el tiempo de la Semana Santa, cuando hablamos que partir el pan lo partía Jeremías, que partir el pan lo partían los de Maús, después de haber tomado la Pascua, no hicieron otra Pascua. Después de haber tomado el pacto el viernes, no tomaron el pacto el lunes. ¿Lo entendéis? Pero todos estas preguntas que quizás tengáis, repasad los sermones que lo atestiguan. Los escritos de los padres de la iglesia primitiva confirman que al terminar el periodo del Nuevo Testamento de la iglesia continuó la costumbre de reunirse el domingo, sin lugar a dudas. No tenemos ninguna duda de esto. Los discípulos del Señor se reunían en domingo. No tenemos ninguna duda. Pero permitidme, hermanos, mirar. Ahora no lo busco. Me busca. Me ha dado un regalo el Señor que nunca había visto acerca de esto. Y lo sabía, pero no tenía Biblia para decirlo. Pero es que el Señor es bueno. Y en este tiempo, así tal como lo estamos estudiando, el Señor nos lo da. Las Escrituras no requieren que a los cristianos observar el reposo sabatino, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla de los textos que hemos hablado y vamos a empezar a debatir palabra por palabra lo que dice MacArthur acerca del cambio, repito, del cambio del día sábado por el domingo. MacArthur y la mayoría de maestros evangélicos dicen que Dios ha cambiado el día sábado por el día domingo. Es decir, que el día de reposo para la iglesia ya no es sábado, sino el día de reposo para la iglesia es domingo. ¿Entendéis lo que os estoy hablando? Vale. Primero habla
Es que me importa mucho que lo entendáis. Primero habla MacArthur en las primeras frases que hemos dicho, está hablando, hermanos míos, y cito... ¿No se ha enganchado esto? Ahora. Dice, cada séptimo día pertenecía al Señor y no debía ser un día de trabajo, es decir, tenía que ser santo para reposo y para el tiempo. El término sábado procede de reposar o cesar el trabajo. Y ahora dice, ahora fijaros cómo cambia, es brutal. Y esto es súper importante, súper importante. Esto, hermanos, creo que lo tendríamos que escribir, a ver si alguien tiene carga para escribir esto. Dice, el precedente histórico para esto, se me pone la piel de gallina. Lo voy a repetir. Dice MacArthur, el precedente histórico, o sea, Israel tenía un precedente histórico. Es decir, dice que Israel se fija en historia. Y eso es falso. Israel no se fija en historia igual que usted y yo. Israel se fija en Biblia. Es muy importante porque MacArthur tuerce lo que está escrito que es voz de Dios como un precedente histórico. Y eso es horrible. Lo voy a explicar. A lo bíblico, que es gentil, lo llama precedente histórico. Esto lo hacen porque la marca del sábado más contundente para el gentil es que el Dios de la creación, que no es judío, lo repito, es que el Dios de la creación, que no es judío, guardó el sábado. Por eso no puede decir un precedente escritural, dice precedente histórico. Porque si es escritural, ya no es historia de Israel. Si es escritural, es para todos. ¿Estáis aquí? Es brutal, hermanos. Qué sutileza y qué maestría, pero qué error. No dice precedente escritural, es decir, Israel se fija en la escritura. Es que es como se fija Israel. Y usted y yo nos tenemos que fijar en la escritura. ¿Por qué? Porque el hecho más contundente para un gentil que somos usted y yo de guardar el día del Señor, que es el sábado, es que en la creación, cuando no habían judíos ni gentiles, en la creación, el Dios de la creación, si es su creador, si es el suyo, si es el suyo, si es el de Israel y si es el de todos, el Dios de la creación, descansa el séptimo día. Amén. Qué fuerte, pastor. Increíble, no lo habíamos visto. Esto es increíble. Para achicar tal magnitud de acción, es decir, tiene tal magnitud ese texto y esa verdad bíblica, lo llaman precedente histórico cuando es doctrina fundamental. Lo repito, no es un precedente histórico, lo es. Creemos que era historia, pero además es doctrina fundamental. No descansó Adán, no descansó, que sí, no descansó Noé, que sí, no. Descansó Dios. Dios, hermanos. Seguimos. No se encuentra en ningún lugar de la Escritura una nota tan contundente de Dios guardando un mandamiento. Lo voy a repetir. En ningún lugar de la Escritura se encuentra en ningún lugar una nota tan contundente de Dios guardando un mandamiento que cuando Dios dice y al séptimo día reposó de su obra. ¿No existe y Dios no codició? No existe y Dios no dijo falso testimonio, es obvio. Pero sí existe y Dios reposó al séptimo día. ¿No os parece alucinante, hermanos? ¿Qué altura tiene ese mandamiento, pues? Y califico con solo este texto esa doctrina, aunque no hubiera otro ya. Es que, aunque no hubiera más,
Eso solo para mí lo hace definitivo. El que el Dios de la creación descanse al séptimo día. Para mí ya es definitivo, pero sigamos. B. Dice Moisés, palabras de MacArthur, en la reseña del Decálogo también vinculó. MacArthur habla como si el Decálogo fuese institución de Moisés, como si la reseña fuera suya, cuando en Éxodo 20 habla Dios en primera persona. Sí, es brutal, es que es tan católico esto, hermanos, lo voy a repetir. Habla como si fuera palabras de Moisés. Moisés dijo que, no es Moisés, hermanos. Miren, la diferencia, ¿cuál es el más grande profeta de la historia? El Señor dijo que Juan el Bautista, hubo otro profeta en el Antiguo Testamento, el más grande de todos fue Moisés. Pero es que Moisés no fue profeta, Moisés fue un escriba. Dios le dictaba al oído y Moisés escribía. Lo que escribía Moisés no fue, hermanos míos, revelación, fue dictado de Dios. Es decir, Ezequiel veía, recibo y escribo. Isaías, recibo y escribo. Pero Moisés era un dictado en el oído. Dice, a ningún otro hablaré como a este. Lo dice la palabra. Lo dice la Escritura, se me pone la piel de gallina. A ningún otro hablaré como este mi amigo. Le hablaré boca a boca, que significa cara a cara. A este, al único. Es decir, MacArthur dice, repito, Moisés en la reseña del Decálogo también vinculó. No, MacArthur. Habla como si el Decálogo fuese una institución mosaica. Y voy a decir lo que dice el capítulo 20, 1 y 2 de Éxodo. Dice así, no dice Moisés dijo, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Habla en primera persona, no en segunda ni en tercera. ¿Lo entendéis? Es decir, no es que Moisés vincule nada, es Dios hablando en primera persona. ¿Estáis aquí? Seguimos. Cito palabras de MacArthur. C. Cosa significativa es que el mandamiento del Shabbat no se cita en el Nuevo Testamento y los demás 9 sí. La evidencia de lo obvio no se tiene que citar porque es obvio. Y no se tiene que citar, lo veremos si no se cita. Me gustaría que citara dónde se dice expresamente los 9 demás mandamientos. Porque si vamos a Mateo 5, sí que dice lo de adulterar, sí que dice lo de codiciar, etc. Pero en ningún lugar expresamente se citan los demás mandamientos. Sí, de otra manera, pero no expresamente. Estoy de acuerdo que se citan en segundo término, pero no en un término explícito. El día de reposo es un mandamiento obvio y sí se cita cuando Cristo mismo habla de ello. ¿Qué dice MacArthur que no se cita en el Nuevo Testamento? Pues entonces, ¿de qué habló el Señor Jesús? Mateo 12, Marcos 2, 23, Lucas 6. Habla el Señor de que Él es el dueño del día de reposo, que es el Señor del día de reposo. Me parece no menos que escandaloso que un maestro de esta talla no cite los 3 evangelios para hablar de que Jesús habló del sábado. No el domingo, no el lunes, no el martes, el sábado. Y de cómo lo guardó Jesús. Y de cómo Cristo lo hizo con sus discípulos. Otra, D. Aquí creo que ya saca su estilográfica para traspasar la escritura de una manera impúdica. Colosenses 2:16. ¿Vamos allá? ¿Sí? Lo hemos leído hace una semana. ¿Lo volvemos a leer? ¿Os parece? Para los que no hayan visto los cultos de la semana pasada. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿A qué se refiere el Señor por medio de Pablo aquí? Lo dijimos la semana pasada, y si para vosotros es cansino, para mí, hermanos, no os imagináis cuánto lo es. Estaba hablando Moisés de que nadie os juzgue porque lo hacéis o que nadie os juzgue porque no lo hacéis. Si lo hacéis, fantástico, que nadie os juzgue. Si no lo hacéis, fantástico, que nadie os juzgue. Pero
¿Me está juzgando de si no haces día de reposo? Si no haces un mandamiento en el decálogo. Hemos visto, hermanos míos, que en el verso 22, en el verso, por ejemplo, 21, dice, o en el 20, vamos más allá, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque eso, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Os acordáis lo que enseñamos la semana pasada? Nunca un maestro de Israel diría que un mandamiento del decálogo es un precepto. Es imposible, porque está traspasando una ley fundamental. Es imposible, no lo puede decir, pero dice más, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. No seguiría Pablo, no seguiría sus cartas si Pablo dijera que el sábado, el día de reposo, es un mandamiento de hombre y es una doctrina de hombre. Es imposible. Luego, Pablo no se está refiriendo aquí, como dice MacArthur en el capítulo 2, verso 16 de Colosenses, de que no pasa nada que usted no guarde el día de reposo. Está diciendo, no, si no lo quieres hacer como Israel, no lo hagas, que nadie te juzgue. Si no quieres guardar luna nueva, que nadie te juzgue si no lo haces. Si no quieres guardar Pentecostés, que nadie te juzgue si no lo haces. O si quieres hacerlo y lo haces, que nadie te juzgue porque lo haces. Y si quieres guardar esto, que nadie te juzgue porque lo haces. Pero no está hablando de mandamientos del decálogo, está hablando de costumbres, de preceptos y de mandamientos de hombre. ¿Se entiende? Otro cita de MacArthur. No puede ser aplicado a la iglesia el sábado porque el creyente, y esto es muy duro, está viviendo en una nueva administración. Esto es durísimo, lo voy a repetir. Porque el creyente, si hubiera dicho pacto, pues lo hubiera entendido. Pero en una nueva administración, entonces, ¿cómo es que los 9 restantes sí que los tiene que cumplir y este no? ¿Que esta nueva administración solo quita un mandamiento? ¿La nueva administración permite matar? ¿La nueva administración permite codiciar? ¿La nueva administración permite no ser leales a nuestros padres y respetuosos? Entonces, esta nueva administración quita un mandamiento, los demás los deja, pero quita uno. Es totalmente absurdo. No hay una nueva administración para los 9 restantes. Vamos a ver si el creyente vive en una nueva administración. Y ahora estar atentos, por favor, que esto es capital. Capital, Hechos 21, verso 18. Vamos a leer el 17, ¿vale? También. Escuchad, por favor, esto es capital. Os vais a sorprender ahora. Escuchad. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Cuál es el contexto? Va, rápido. Lo acabamos de decir, Punen. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Jerusalén. ¿Estáis? Jerusalén. La iglesia en Jerusalén. El principio, la iglesia, Jerusalén. Pedro, Pablo, Jacobo, Juan, todos Jerusalén. ¿Lo entendéis? Vale. Los cuales después de haber saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Entendéis qué hacía Pablo? Les contaba a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a Natanael, les contaba a todos lo que Dios había hecho a los gentiles, a nosotros, por medio de Pablo. ¿Estáis aquí? Hacer así. Es fácil, ¿vale? Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos, ahora qué dicen los de Jerusalén? Fíjate, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? ¿Y qué dice? Y todos son celosos por la ley. La alegría de los discípulos
es que los celosos de la ley se entregaban a Cristo. Es decir, el cristianismo no cambiaba la ley. Seguían siendo celosos. Y la alegría de los discípulos es que no son judíos cualquiera, son celosos por la ley del Señor. ¿Brutal? Es brutal. Espera, que aún hay más. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Ahora les están a las malas noticias. Pablo, se les ha dicho en cuanto a ti. ¿El qué se les ha dicho? Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Estáis aquí? Es decir, escuchadme. Esta acusación es la que hace la Iglesia evangélica a Pablo. Es brutal lo que estoy hablando, es muy elevado. Esta acusación es la que hace la Iglesia evangélica a Pablo. La Iglesia evangélica cree que Pablo desjudaizaba al judío. Esta es la acusación, lo repetimos, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dicen de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Y dice que están entre los gentiles, es decir, conviven con ellos, pero dicen que les enseñas a que no guarden lo de Moisés. Y no está hablando del decálogo, está hablando de la ley entera. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Es decir, Pablo, nos están diciendo que tú estás enseñando a los judíos que no hace falta ya que se circunciden. Como están diciendo, es que yo lo escucho, hermanos, que Pablo decía que no se circuncidaran. Esta es la acusación que la Iglesia hace a Pablo durante 20 siglos. Ni observen las costumbres, ya no dice mandamientos, dice costumbres. Está siendo acusado de esto. Y ahora atención, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, sabrán que estás aquí y verás como hablaba un alboroto, suele pasar. Haz pues esto que te decimos. Escuchad, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Esto era costumbre en Israel. Tómalos contigo, purifícate con ellos, esto era Torá, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y atención, escuchen, que esto es lo más importante. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Es decir, el apóstol Pablo guardaba toda la ley y el apóstol Pablo no decía a los judíos que no guardasen las costumbres. Está escrito aquí. El apóstol Pablo no cristianizaba al judío, le presentaba a su Mesías y la cruz como justificación, como perdón y como redención. A él sea la gloria. Y si siguiéramos hablando, veríais como Pablo no termina ahí porque hubiéramos dicho, bueno, no sabemos si lo hizo, lo hace. Va y lo hace y en todo el mundo dice, pues no decían que este lo habían difamado, no decían que este decía esto, no decían que este hacía lo otro. De nada, absolutamente no tiene nada que ver. Así que hay una nueva administración, MacArthur. Una nueva administración. Yo veo que aquí Pablo no administra nada nuevo. Está administrando lo viejo, evidentemente, con el nuevo pacto. Ya ha venido el Mesías, ya ha muerto en la cruz, ya somos salvos por gracia, ya no hace falta la justificación por medio de los mandamientos, sino que Él ha pagado por nosotros. Y los judíos, celosos por la ley, aseveraban esto y se convertían al Mesías de Israel. Una nueva administración. Pablo guardaba el día de reposo. Hechos 17:2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados, lo dice claro, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Es decir, que se presentaba en la sinagoga como todo judío el sábado. ¿Estáis aquí? Y guardaba el sábado como todo judío, a pesar de haber sido salvado por Cristo.
A pesar de estar en el nuevo pacto, una nueva administración. ¿Dónde está la nueva administración? Y ahora lo más importante, cuando se ocurre todo esto, cuando hay esta tendencia de cambiar las cosas, de romanizar la escritura, de hacernos católicos, de catolizar la iglesia, hay una cosa que ya es una palabra que sube de tono y que se hace aún más pecaminosa, el día del Señor. ¿Cuánto os suena esta palabra? Porque muchas veces nos ha dicho sábado, o sea, el día del Señor, porque estamos buscando e interpretando y buscando en la palabra del Señor cuál es el día del Señor. ¿Usted sabe cuál es el día del Señor? A mí me llamaba mucho la atención un texto que nunca me explicaron y que al final lo entendí. El texto en que Juan está en Apocalipsis y dice, está en Patmos, perdón, Apocalipsis es la revelación, está en Patmos preso, anciano ya, esperando la venida del Señor, que se lo llevara el Señor, y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y evidentemente veremos que el apóstol Juan estaba en el día del Señor, que es sábado, en la cárcel, guardando sábado. Guardando el mandamiento aun estando preso, a pan turbio, a pan podrido y agua turbia. Pero yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Es el día del Señor el domingo de resurrección? Como asevera el catolicismo, MacArthur y muchos maestros de este tiempo. Los antinomianistas dicen que es domingo por causa de la resurrección. Como hemos leído, dice MacArthur que Dios cambió el día sábado por el domingo porque el domingo resucitó su Hijo. ¿Es el domingo el día del Señor? Vayamos a la palabra. ¿Qué día es el día del Señor según la Biblia? Enseño ahora y luego que el domingo siempre es citado como primer día de la semana. Esto es clave y lo voy a repetir. El domingo en la Biblia nunca se llama séptimo día. ¿Estáis aquí? Otra oportunidad, que es clave. Esto es el no más. El domingo nunca es llamado séptimo día. El domingo siempre es llamado primer día de la semana. Y el primer día de la semana se trabaja. Luego, siempre es citado como primer día de semana. Siempre domingo es el primer día de la semana. Y en ni un solo texto se cita el domingo como el día del Señor. No hay ni un texto. Ni uno solo. Pero MacArthur dice que el domingo es el día del Señor. Y cuando digo al doctor MacArthur, que el Señor lo bendiga, digo a toda esta multitud de maestros que predican esto, que hay otros que no lo predican, que recuerdo que no estamos solos, que nos fundamentamos también en las confesiones de fe de hace 300, 400 y 500 años cuando estaban escritas por los puritanos y por gente que estudiaba la palabra, que esto no nos lo sacamos de la manga, ¿verdad? ¿Qué día es el día del Señor? Éxodo 31:13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis, y atención, mis días de reposo. Lo voy a repetir. Con todo eso vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Día de reposo es igual a sábado. Pero la fuerza que yo quiero dar a este texto es en que hay un pronombre impresionante, una partícula que lo dice todo. Mis días de reposo. Mis. El Señor no llama a mí al lunes, no llama a mí al martes, no llama a mí al jueves, al miércoles, al viernes, no llama a mí al domingo. El Señor solo llama a mí al sábado. Aleluya. Hay una fuerza porque son sus. Ezequiel 20:20. Y santificad mis
sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, mis sábados. De nuevo, el Señor no llama mis a los lunes, a los martes, a los miércoles, a los jueves. El Señor llama mis a los sábados. ¿Qué dice, ya no en el Antiguo Testamento, Jesucristo mismo? Esta es la voz de Cristo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús de cuál es su día? Ahora no está hablando en tercera persona con el Padre, es su día, el día de Jesús. ¿A cuántos salvó Jesús? ¿De cuántos es su Señor? ¿Qué dice el Señor de cuál es su día? Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Otra oportunidad. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No del lunes, no del martes, no del miércoles ni del domingo. Jesucristo, así que no sé cómo dice MacArthur, que no sale en el Nuevo Testamento. Jesucristo dice, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Nos alegra esto, hermanos? Es brutal lo que estamos viendo. El verbo está en presente continuativo. Es significa que fue, significa que es ahora y lo más bonito, significa que será siempre. El día de reposo es su día. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Repito, está en presente continuativo. Lo fue, lo es y lo será. Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Me encanta el aún. En griego es kalí y significa de la misma manera, en verdad. El Señor aún hoy. Porque le decían que lo rompía. Si Cristo ha roto el sábado, no somos salvos. Decía que lo rompía. Dice, aún así que me habéis acusado de esto, aún soy el Señor del día de reposo. Gloria a su nombre. Tremenda partícula que está diciendo no ha cambiado nada ni va a cambiar. El Señor, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. Queda claro qué día es el día del Señor en la Biblia. ¿Qué día es el día del Señor en la Biblia? El día sábado, no hay otro día, hermanos. No existe nada, no hay más. Aunque el Señor resucitara en domingo, no existe nada. No hay más. El día del Señor es el sábado. Y aún coge más volumen, ¿verdad? Cuando dice, lo que he dicho antes, Apocalipsis, cuando Juan está en Patmos, horadada las espaldas, roto, hermanos, de dolor, apartado del discipulado, apartado de los discípulos, pero no del llamado, apartado de la iglesia, con presos maliciosos al lado, intentando salvar su vida, y allí en esa cárcel guardaba el día del Señor. Porque Juan ha escuchado esta frase, Juan ha escuchado Lucas 6:5, Juan ha escuchado al Señor, al lado lo tenía diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Y claro, no dirá Juan que ahora está en el día del Señor domingo, porque ha escuchado a su Señor decir cuál es su día. MacArthur aplica una supuesta nueva ley, un cambio de sábado a domingo. Alega que Dios lo cambia por la resurrección. Entonces hay una cosa que no cuadra. Lo antiguo ya no es sombra de lo que tenía que venir. ¿Por qué? Porque no hay sombra del domingo en ningún sitio en el Antiguo Testamento. No hay ni una sola profecía, no hay ni un solo advertimiento de que Dios cambiará el sábado por el domingo. No hay nada, no existe. No hay nada, no es sombra. Es decir, la ley no habló del domingo nunca, pero MacArthur dice que Dios lo cambió. Impresionante. Me quedo alucinante. Cada fiesta es cumplida en Cristo, incluso el sábado es cumplido en Cristo. No hay ninguna fiesta en domingo. No hay ninguna aseveración en domingo. Eso por descontado, ¿vale? Por descontado. Pero esto es otro tema. Pero lo iba a decir, Lo iba a decir. Se reunían los discípulos.
aplicar, antes tengo que decir que se aplica cada fiesta cumplida en el Señor. Y el domingo queda sin sombra. No hay una sombra antiguo testamentaria que aplique al domingo. No existe. ¿Esto nos deja helados, hermanos? Nos deja paralizados. Es impresionante. Lo que sí sabemos, y esto es seguro, y eso sí tienen razón, por eso nos reunimos en domingo, es que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Pero la pregunta es, ¿cambiaron el calendario los primeros cristianos? En ninguna manera. Los siguieron llamando el primer día de la semana. ¿Dejaron de trabajar el primer día de la semana porque se reunían? Y ahora vais a alucinar. En ninguna manera. ¿Dejaron de trabajar el antiguo lunes por la mañana? ¿Por qué dices lunes por la mañana si han dicho el primer día de la semana? Porque la Biblia no habla como usted y como yo. El domingo trabajado para la Biblia es lunes por la mañana. ¡Tachán! Alucinante, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuándo empieza el sábado? Viernes por la noche, termina sábado por la tarde. Entonces el domingo, primer día de la semana, es sábado por la noche. ¿Cuándo se reunían los discípulos? No se reunían el domingo por la mañana ni el domingo por la tarde, porque el domingo por la tarde, hermanos míos, es lunes. Se reunían el sábado, nuestro sábado por la noche. Brutal, brutal, hermanos. Esto es lo que me regaló el Señor. Se reunían el sábado por la noche, que es el comienzo bíblico del primer día de la semana. ¿Cuándo empieza el primer día de la semana en la Biblia? El sábado por la noche. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. ¿Y tienes algún texto, hermanos? No lo pensé. Estaba así, aquí sentado el lunes, sentado aquí por la mañana, y ¡pum! Y digo, no puede ser, Señor, como esté esto allí, porque no lo sabía. Digo, pero como esté esto allí, ya es para flipar. Y Dios me dio un nombre, Eutico. Y me acuerdo de la historia de Eutico, que estaba escuchando a Pablo y se durmió y cayó redondo y murió. ¿Os acordáis del texto? Pero digo, si hay algo de esto allí, ya es alucinante. Hechos 29. Dice la palabra del Señor que Eutico se duerme porque Pablo disertaba largamente. Lo vamos a leer. 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Atención, está diciendo que Eutico, un joven, se durmió cuando escuchaba a Pablo predicar. Y ahora la palabra dice, atención, alucinad, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué significa? Que era sábado por la tarde, que ya era primer día de la semana. Pablo empezó a predicar y se alargó hasta la noche. Por eso el joven cayó muerto. Es brutal, hermanos, no hay fallo. No hay fallo. Es impresionante. ¿Me habéis entendido? ¿Hay alguien que no lo entienda? Es decir, Pablo estaba predicando con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no podían entrar en la sinagoga. Pablo se reunía con los judíos Shabbat, terminaba por la mañana, comía con ellos y luego por la tarde se iba a predicar a los gentiles, que era sábado por la tarde para la Biblia, primer día de la semana. ¿Significa eso que haya cambiado Dios el sábado por el domingo? En ninguna manera, hermanos míos, para nada, en absoluto, en absoluto. Fijaros el verso 11 que dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Es decir, predicó, Eutico muere, lo resucita y luego sigue predicando hasta el alba. Parten el pan, predica hasta el alba. ¿El alba de qué día? Del primer día de la semana,
que es domingo por la mañana, porque han pasado toda la noche predicando y ha llegado la mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dicho sea de paso, partir el pan no es tomar la Santa Cena. Hemos hablado esto largamente. Partir el pan lo partía Jeremías. Partir el pan, hay un texto en Jeremías, partir el pan lo partían los discípulos de Maús. Había muerto Cristo y habían tomado la Pascua un miércoles o jueves, no recuerdo ahora, disculpad que ahora estoy en blanco en cuanto a esto. Y a los días de después, cuando Cristo resucita, partieron el pan. Dice, ¿no nos ardía el corazón cuando partía el pan y nos abría las Escrituras? Partir el pan era comunión ágape. Lo hacían los hermanos por las tardes, por las noches, se reunían en casa y partían el pan. De eso se llama compartir. Muy importante. La nomenclatura del primer día de la semana termino. Primer día de la semana sigue siendo primer día de la semana, no ha cambiado el domingo al ser el séptimo. Termino con esto. Samuel me envió unas citas históricas, hay muchas, pero Samuel me envió unas que creo que es providencial y las voy a decir. El Boletín del Universo Católico dijo el 14 de agosto de 1942, la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por la infalible autoridad dada a ella por su fundador Jesucristo. ¿Me entendéis cuando hablo, hermanos? Pues escandalizaros, hacer algo, porque es brutal lo que estoy hablando. Voy a repetir, no lo entiendo. Yo, no sé, yo cogería un tomate, lo tiraría, haría algo. No sé. Voy a repetirlo. No sé si os aira tanto vosotros como a mí, pero a mí me encela que los cogería por el cuello. Lo voy a repetir. El Boletín del Universo Católico. Muérete ya. Dijo el 14 de agosto de 1942, la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por la infalible autoridad dada a ella por su fundador Jesucristo. Es decir, Cristo le dio autoridad a la Iglesia para cambiar lo que le dé la gana. Y eso es lo que respeta MacArthur. Y no puedo decir otra cosa, hermanos. Y que el Señor les dé luz. Claro, cambiar eso es cambiar todo. Cambiar eso es volver a empezar, es que por decir este hombre, que el Señor lo bendiga y yo lo escucho y alucino, pero cambiar eso es cambiarlo todo. Cambiar eso es no celebrar Navidad. Cambiar eso es apartarse de la idolatría. Porque se empieza por aquí y se termina haciéndolo todo. Otra cita que me envió Samuel. El canciller Albert Smith, cardenal de la Archidiócesis de Baltimore, dijo en 1920, si los protestantes siguieran la Biblia, esta es buena, ¿eh? Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en sábado. Porque ese es su día. Al guardar el domingo están siguiendo la ley de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y la última, y quizás sea la más importante históricamente. En el 325 después del Señor, el Papa Silvestre oficialmente llamó el domingo el Día del Señor, y en el 338 después de Cristo, Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, escribió: todas las cosas eran el deber de hacerlas el sábado, el día séptimo, nosotros las hemos, todas las cosas que eran en deber hacerlas en sábado, el día séptimo, nosotros las hemos transferido al día Domine. ¿Saben qué significa el día del Señor? Día Domine, el día del sol. Porque Roma adoraba el domingo, el día del sol. Y todo el planeta, la civilización occidental, está rendida a esta ley. Nosotros nos hacen descansar el domingo. Termino. El argumento más contundente, doctrinal y hermenéutico
La norma de interpretación no tenida en cuenta por los supuestos maestros es cambiar el mandamiento del decálogo, porque eso implica, hermanos míos, algo brutal, y esto también es, como al principio hemos empezado aquí arriba, vamos a terminar aquí arriba. Cambiar un mandamiento del decálogo implica tener la voz de Dios en dicho cambio. Es decir, los que presumen de hermenéutica no la aplican aquí. Porque si Dios habló, tiene que haber al menos mínimo otro texto que diga, y Dios habló. Pero no existe. Es decir, hermenéuticamente no hay absolutamente ningún argumento. En norma de interpretación bíblica no existe ningún argumento. Dios no ha hablado de ningún cambio. ¿Os creéis que si Dios hubiera querido que se hiciera el domingo, no nos lo hubiera dicho, hermanos? No hubiera refutado su ley. ¿Quién refuta su ley? La Iglesia. La Iglesia. ¿Por qué Dios nunca lo ha hecho? Si había una autoridad y habló Dios, y yo soy el Señor, tendría que haber en el Nuevo Testamento un yo soy el Señor y digo esto. No existe. Éxodo 20, 1, 2 necesita al menos la misma autoridad plasmada en la Escritura y no existe. Quien supuestamente cambia el día es la Iglesia, y la Iglesia, ni usted ni yo, y todo lo que yo he dicho a todos los que nos escuchan, tiene usted que tener la Escritura en la mano y ser atestiguado por medio de ella, discernir por medio de ella, porque yo me puedo equivocar, no soy infalible, pero si está escrito y es así, créalo, por favor. Aunque eso dependa de que salga usted de un sistema, aunque eso dependa de que salga usted de una iglesia, aunque dependa el tener que señalar a alguien, por favor, crea la Escritura. Crea la Escritura. La Iglesia no tiene autoridad para cambiar la palabra. Y termino. La teoría de la evolución misma se plasma en la teoría del cambio del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque nos intenta decir, como Darwin, que Dios evoluciona. Lo voy a repetir. Madre mía, ya lo puedes decir, Pablo, ya lo puedes decir. Lo voy a repetir. Esto es brutal. Una de las teorías que rechaza la Biblia constantemente es que Dios es Dios, o mejor dicho, que rechaza la Biblia constantemente es que ha habido una evolución, ¿verdad? Darwiniana, salimos del mono y todo eso. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque la Biblia rechaza la teoría de la evolución. Sin embargo, esta doctrina parece aseverar que Dios evoluciona. Dios un día dijo el sábado, ha evolucionado hacia el domingo. Impresionante. Se contradice constantemente. Y cuando busqué para decir, estoy solo, yo estoy aquí loco, estamos todos chiflados aquí, busqué en internet, cambio de sábado a domingo, YouTube, clock, y la primera foto que me sale es el Papa. Porque es de ellos. Es de ellos. Conclusión, sigamos estudiando, nos podemos equivocar. Pero creo que más claro es imposible, ¿eh? Oremos para que el Señor nos dé capacidad y oremos por estos hombres de Dios, para que el Señor les guíe y para que quizás el Señor nos guíe a nosotros a creer lo que dicen, pero que sea con la Escritura, que sea con la palabra de Dios. Y si no, que nos mantenga como un redil apartado delante de Él y caminar como Él quiere que caminemos. Vamos a orar.